Buenos días, mi nombre es Miguel y soy neurótico anónimo. Agradezco a Dios, como yo lo concibo, la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes en este encuentro con la comunidad profesional. Este encuentro se realiza cada año. Ahora, por las circunstancias que estamos en pandemia, pues es virtual. Y bueno, este método, lo que ofrece el programa, el método de recuperación, que son los 12 pasos, pero sintetizados en 5 puntos básicos, que nos lleva a tener una plena recuperación. Primero, agradecerle a las personas profesionales que tan amablemente nos dejan parte de su tiempo, y a toda la comunidad de neuróticos anónimos y las personas que no son neuróticas también, bienvenidas. Y el primer punto básico habla de la admisión de la enfermedad, es el paso 1. Dice que a quién le agrada admitir la derrota, práctica y definitivamente a nadie. Entonces, si usted ya aceptó que es una persona neurótica, para que la enfermedad se vaya corrigiendo o controlando, necesita uno de admitir que uno es el causante de su propia enfermedad y ya dejar de estar poniendo argumentos y resistencia, de estar culpando al padre, a la madre, a los hermanos, a la pareja, a los hijos, a la sociedad. Dese cuenta que es su incapacidad para ajustarse a las responsabilidades de la vida que le están tocando vivir. Admita que usted es el causante de su propia enfermedad. Dice, es poco el provecho que adquiere el neurótico si no se da cuenta de su devastadora debilidad y consecuencia. Ahí uno debe de darse cuenta cuál es mi mayor debilidad y cuáles son las consecuencias que origino. Hay otra parte que dice que la neurosis se ha convertido en un salteador rapaz y que nos va despojando de nuestras facultades volitivas de pensar. ¿Quién le agrada admitir la derrota? Dice, práctica y definitivamente a nadie. Pero para salvar nuestra vida, tuvimos que admitir que nosotros somos los causantes de nuestra enfermedad, para que se pare el proceso de la enfermedad, para que ya no esté culpando a los demás. Admitimos. Habla el primer paso de la vida ingobernable. La vida ingobernable está en la mente. Por ahí los profesionales dicen que el ser humano llegamos a producir de 50,000 a 60,000 pensamientos entre sanos, buenos y malos. Y usted va a seleccionar con los que quiera vivir. Y parece que el neurótico está empeñado en seleccionar siempre los enfermos, y por eso estamos enfermos. Entonces admita, usted es el causante de su propia enfermedad. Por ahí en la religión dicen que la vida ingobernable, ¿dónde está? Ahí dicen que la loca de la casa es la mente, que no tiene gobierno. Y comentaba yo de lo que dice que a quién le agrada admitir la derrota. Dice, solamente los que hemos sentido lo que es la enfermedad, estamos dispuestos a parar el proceso de la enfermedad, aceptando, admitiendo que nosotros somos los causantes de nuestra enfermedad. Entonces, se detiene el proceso de la enfermedad y ahora vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar el proceso de nuestra recuperación? Pero para eso se ocupa de algo más fuerte que nosotros, algo que nos ayude. Y ese dice, el segundo punto es dependencia de un poder superior. Los pasos son 2, 3 y 11. En los enunciados, por ejemplo, en el paso 2 dice que solamente un poder superior me va a restituir el sano juicio que en este momento no tengo.
El paso 3 dice que decidimos poner nuestra vida y voluntad en manos de Dios. Y eso es interesante. Aquí yo comentaba al principio de la admisión de la enfermedad. En el paso 2 vamos a encontrar que solamente un poder superior me devuelve el sano juicio que en este momento no tengo. ¿Por qué no tengo sano juicio? Porque siempre me ha gustado jugar al papel de Dios, y ahí lo va a comentar la literatura. Nos hemos convertido en el Dios de nuestro universo. ¿Y por qué nos convertimos en el Dios de nuestro universo? Porque queremos que todas las personas que están a nuestro alrededor giren en torno nuestro. Así que uno es un neurótico explosivo. El neurótico explosivo juega el papel de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando da una orden y si no se cumple la orden, entonces se violenta y explota hacia afuera y lastima a su semejante, ya sea verbal, emocional, espiritual o físicamente, lo va a lastimar, porque se convierte en el Dios de su universo, porque no hace su voluntad. Y luego viene el otro neurótico, el pasivo, que pocos lo identifican, poca gente lo identifica. ¿Por qué? Pues porque es una persona que sufre, es una persona aislada, una persona conmiserada, una persona que padece muchas enfermedades psicosomáticas. ¿Y por qué padece esto? Él seleccionó otro síntoma diferente al explosivo. Es un neurótico pasivo, es una persona aislada, triste, conmiserada y llena de enfermedades. Al seleccionar esto es porque cuando también solicita que le ayuden a solucionar un problema y si no se lo conceden, entonces por eso se deprime, por eso somatiza. Le duele el estómago, colitis, le duele la cabeza, no tiene insomnio, trae colitis, le duele la columna, le pegan vértigos, le sudan las manos, cae en depresión. Y cuando la persona le soluciona el problema, se alivió de todo. Ya no le duele el estómago, ya no le duele la cabeza, ya no se le baja la presión, ya no trae colitis, ya puede dormir en paz. Los manejó a su manera y se convierte en el Dios de su universo a través de seleccionar este otro síntoma. Entonces, ahí en el mismo paso 2 va a decir que el individuo debe de renunciar a toda la filosofía de su vida. Para salvar su vida hay que renunciar a toda la filosofía de nuestra vida. Y déjese de estar pensando qué fue primero, la gallina o el huevo. Dese de lleno a este sencillo programa y deje que el poder superior, como cada quien lo conciba, le devuelva el sano juicio que usted no tiene en este momento. En una palabra, bájese del asiento del conductor y cédale el volante a su creador. Deje de jugar al papel de Dios. Y en el paso 3, que es bien interesante, que habla que decidimos, dice en el segundo punto básico, que la literatura va a decir que el paso 1 y paso 2 no se requirió ningún esfuerzo, sino solamente admisión y aceptación. Pero desde el mismo tercer paso habla de acción. Aquí es donde vamos a empezar a tomar decisiones. Y la primera decisión es ponerme en manos de Dios. Por ahí va a encontrar un comentario que dice: ahora estoy al servicio de un nuevo patrón. Dios, siendo todopoderoso, Él me va a proveer de todo. Fíjense bien en esto, Él me va a proveer de todo, porque estoy al servicio de un nuevo patrón que es todopoderoso. También ahí habla de la dependencia. Aquí es donde vamos a empezar a cambiar de dependencias. Dice que la electricidad, esa fuerza que fluye misteriosamente y no sabemos cómo, dice, eso nos da seguridad y comodidad. Bueno, pues así también debemos de dejar que ese poder superior se vaya infiltrando en cada uno de nosotros. En el paso 3 dice: este es el camino hacia la fe que obra, aunque su obstinación le cierre la entrada. Pero va a decir
asevera, usted tiene la llave de la buena voluntad, utilícela. Mi obstinación no lo quiero dejar entrar a ese poder superior. Decimos creer en Dios y lo mantenemos fuera de nuestra vida. Dice que la fe es confianza y no desafío. Y en muchas ocasiones lo estamos desafiando. ¿Y por qué lo desafiamos? Porque no hace nuestra voluntad. Entonces lo estamos desafiando. Bueno, pues aquí se trata de ir confiando en Él. Fe y confianza en un poder superior. La fe es una y la confianza es otra. Entonces, aquí es donde decido poner mi vida y mi voluntad en sus manos. Señor, me pongo en tus manos. Yo sé que tú estás a mi lado, porque tengo la confianza. Estás a mi lado. Tú me vas a aconsejar, me vas a instruir, me vas a fortalecer para enfrentarme a las responsabilidades de la vida. Dice, mira, estoy a las puertas de tu casa y te estoy tocando. Si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Es una frase bíblica y el tercer paso así lo dice. Así más o menos lo comenta. Este es el camino hacia la fe que obra. Aunque su obstinación le cierre la entrada. Mira, Él está a las puertas de tu casa, te está tocando. Ábrele las puertas de tu casa. La casa somos nosotros, la puerta es el corazón. ¿Cuándo lo vamos a dejar entrar? Cuando tú decidas poner tu vida y voluntad en manos de tu Creador. Entonces es interesante ir viendo cómo vamos a ir depositando nuestra fe y confianza en el poder superior. Ya no depender del ser humano, ni de las drogas, ni del alcohol, ni del tabaco, ni de nada de eso, sino cambiamos la dependencia verdadera, que es Dios como tú lo entiendas. Entonces el paso 11 es bien hermoso, porque ahí vamos a tener una experiencia espiritual, un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque ya decidimos ponernos en manos de Dios. Y ahí vamos a empezar a ser un conducto del amor de Dios. Así lo expresa parte del 11º paso. Entonces, ya dependo de ese poder superior. Ahora, el siguiente punto, que es análisis de la personalidad y catarsis, que es el paso 4, 5, 6, 7 y 10. El paso 4 es para descubrir cómo, cuándo y dónde se deformó la personalidad. Son 3 preguntas en una. Ahí el cuarto paso habla de que hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Esto es interesante para descubrir nuestras deformaciones emocionales. Una parte habla al principio de que a menudo encontramos al ser humano que se empeña en depender de alguien más fuerte que lo guíe y lo proteja. Dice, ese ser débil al no poder enfrentarse a la vida con las responsabilidades que Dios le da, con los recursos que Dios le da. La desilusión y el desamparo son su destino porque los protectores huyen o mueren. Y se queda solo y atemorizado. Entonces eso es lo interesante, descubrir cómo, cuándo y dónde se me deformó mi personalidad y por qué yo decidí estar bajo la montaña. Porque en el cuarto paso habla de que a algunos nos gusta estar arriba de la montaña y otros bajo la montaña. Entonces yo soy de ese tipo de personas que me gusta estar bajo la montaña, me gusta depender del ser humano. Por ahí dice, maldito el hombre que depende de la carne. Ándale, ese soy yo. O bendito el hombre que depende de Dios. Ese es el tercer paso. Entonces, tengo que encontrar los zapatos a mi medida para ver cómo y cuándo y dónde. La personalidad se deforma en la infancia. La psicología dice que el infante adquiere su propia personalidad de los 3 a los 7 años. ¿Buena o mala? Bueno, pues el caso es que al estar deformada nuestra personalidad, ahí vamos a encontrar en el cuarto paso los síntomas, los padecimientos y los defectos. En el cuarto paso habla de los pecados capitales y habla que el orgullo encabeza los 7 pecados. El orgullo, la gula, la pereza, la envidia, la avaricia, la lujuria. Bueno, entonces al hacer nuestro inventario nos vamos a dar cuenta por qué tú seleccionaste
uno selecciona su síntoma. Depender del ser humano. La persona que depende va a pagar muy caro la protección, porque la otra persona que lo cuida y lo proteja también está enfermo. Y ahí es lo que comúnmente decimos: la persona protectora te cobra, te ofende, te humilla, te lastima, te engaña. Y el dependiente, como es permisible, permite todo eso. Y cuando quiere ponerse en su lugar, la otra persona lo apabulla, lo baja. Entonces, ahí lo que comúnmente decimos: pégame, engáñame, oféndeme, humíllame, pero no me dejes. Ese individuo tiene que encontrar los zapatos a su medida, tiene que darse cuenta que su personalidad está deformada y que precisamente por eso decidió y eligió este síntoma. Pero ahora tiene que crecer a imagen y semejanza de su Creador para dejar de qué, para corregir sus defectos de carácter. Defectos, acuérdense cuáles son. Uno de los defectos son los celos, lo tacaño, lo mentiroso, lo fanfarrón, lo deshonesto, lo orgulloso. Defecto. Lo tímido son defectos de carácter. Padecimientos: colitis, gastritis, taquicardia, insomnio, presión baja, depresión, son padecimientos. Padeces de eso. Síntomas: miedo, ira, depresión, alcohol, drogas, tabaco, son síntomas o fugas. Pues aquí vamos a encontrar eso. También nos vamos a dar cuenta de dónde venimos, qué educación recibimos de nuestros padres. Y estamos muchas veces imitando al papá o a la mamá. Y es normal, de mientras que no tengamos nuestra propia personalidad, porque de ahí venimos y hemos mamado toda la educación que nos ha dado, la moral, la espiritual, la intelectual. De ahí venimos. Bueno, si sigues tú imitando a tu padre y a tu madre, pues vas a hacer ¿qué? Una réplica de ellos. Tú tienes que tener tu propia personalidad. Vas a agarrar lo mejor de tu padre y de tu madre, pero vas a buscar en tu interior los recursos que Dios te dio. Y no te vayas a hacer como el que habla de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 trabajó y los dobló. Al que le dio también 2 hizo 4. Y al que lo enterró tuvo miedo. Pues ese es el que le gusta depender, porque no quiere hacerse responsable de su propia recuperación. Y siempre quiere que el otro o la otra lo esté protegiendo. Entonces, el quinto paso es para hablar, para expulsar todas nuestras dolencias emocionales, para expulsar los resentimientos, la ira, la frustración, la amargura. Lo que habla en el quinto paso, dice: admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces tengo que hablar con alguien. La tribuna me va a ayudar para entrar en el proceso de la recuperación. La otra parte lo tengo que buscar una persona de toda mi confianza, que aquí en el programa nombramos padrino o madrina, que nos ayuda, que nos escucha y que nos orienta para cómo poder solucionar o corregir nuestras deformaciones emocionales. La catarsis, una catarsis bien hecha, libera al individuo. ¿Por qué? Porque sana, es un vómito. Hagan de cuenta que algo que nos comimos y nos hizo daño y tiene que expulsarse. ¿Para qué? Tú te sientas bien. Bueno, pues es lo que hacemos.
sabiendo utilizar la tribuna, sabiendo hacer un bien quinto paso, vamos a avanzar. El sexto y séptimo paso es la continuación del cuarto paso. Ahí habla de estar enteramente dispuestos a dejar que Dios elimine todos los defectos de carácter. Ya lo viste en el cuarto paso, que eres una persona dependiente del ser humano. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te lo arranque? Los celos, los miedos, la depresión, el alcohol, el tabaco, lo mentiroso, lo chismoso, lo tacaño, lo fanfarrón, lo deshonesto. ¿Estás dispuesto? Porque dice ahí, este paso es el que separa a los hombres de los muchachos. Y en el paso 7 que habla de la humildad, humildad es la verdad, por ahí dice Santa Teresa. ¿Y cuál es la verdad? Pues tu verdad. Cuando se presente uno ante su Creador, vamos a reconocer la verdad. Reconocemos que todas las virtudes que Él nos ha dado, esos dones, son de Él y que nos los ha regalado. Y que todo lo demás, los defectos de carácter, son los que yo he adquirido en el transcurso de mi vida. Entonces así me presento, así soy, Señor, esta es mi verdad. Tú me has regalado todos estos dones y te doy gracias. Y te pido perdón por estos, porque esto es lo que me impide crecer a imagen y semejanza tuya. Pero estoy dispuesto a pagar el precio. El paso 7 dice, el dolor que implica el hacerlo o el castigo por no hacerlo. Entonces, con humildad te pido que me arranques esto que me impide crecer a imagen y semejanza tuya. Entro en la fase del dolor y me va a ir liberando de eso. Y el siguiente punto, que es readaptación de las relaciones interpersonales, paso 8 y paso 9. Y eso es interesante. Si Dios ya nos ayudó a vernos hacia adentro, ya nos recuperó, en el cuarto paso nos vimos hacia adentro. Y ahora nos vamos a ver hacia afuera. Y vamos a ver cómo están nuestras relaciones con nuestro semejante. El paso 8 es para hacer una lista y el paso 9 es para ir a reparar el daño. Vamos a ver el daño que causamos a nuestro semejante. El daño moral, el daño físico, el daño espiritual, el daño económico, el daño sexual. Vamos a ver en esas partes cuánto daño les hicimos a nuestros semejantes. Aquí tenemos que hacer, bueno, al menos para mí, 4 pasos interesantes. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, pedirle perdón a Dios. ¿Cómo concebimos a Dios? Eso es lo importante. Si concibes a un Dios misericordioso, de amor, de perdón, de comprensión, pues, le vas a pedir perdón y Dios en su inmensa misericordia te perdona. Ahora ve tú y haz otro tanto con tu semejante. Ahora ve y pídele perdón a las personas que lastimaste. Y luego, perdona a todas las personas que te lastimaron. Todo el daño, todo. Fíjense bien, todo el daño. En la parte sexual, en la parte económica, en la parte moral, en la parte espiritual. Donde te hayan dañado, tienes que perdonar todo. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos dice, si vas al templo a llevar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes y arreglamos cuentas. Hay otra frase que dice que si tú no perdonas, el Padre del Cielo tampoco te va a perdonar. Esto es lo interesante, darnos cuenta cómo intercalar en el programa esto. Entonces el paso 8 y paso 9 nos habla de eso. Y la otra es perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es lo interesante, sabernos perdonar también a nosotros mismos, porque aquel que no se sepa perdonar, entonces le va a aparecer el sentimiento de culpa, porque va a estar recordando sus malas decisiones que tomó y que por eso está en esa situación. Entonces, hace ratito alguien decía de eso,
de que sacamos a Dios de su lugar y nos ponemos en su lugar. Si Dios ya me perdonó, si las personas a las que lastimé ya me perdonaron, si ya perdoné a las personas que me lastimaron, ahora me tengo que perdonar a mí mismo. Si no lo hago, entonces me pongo en el lugar de Dios y me juzgo y me condeno, porque soy mi propio Dios. Un Dios muy severo. Esa es la soberbia espiritual, porque quitas a Dios de su lugar y te pones tú. Entonces tenemos que enseñarnos también a perdonarnos a nosotros mismos. Y trabajando con otros, que es el punto 5, paso 12. El paso 12 habla de la alegría de vivir. Es decirles, el programa de Neuróticos Anónimos ofrece un método de recuperación que cura la enfermedad. Este es un mensaje de esperanza, de fortaleza, un programa de esperanza, de fortaleza, de ayuda, porque hemos tenido ese despertar espiritual, dice ahí, en el enunciado del paso 12, dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos principios, tratamos de llevar el mensaje a las personas que sufren y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Entonces tenemos que practicar estos principios en todos nuestros asuntos, llevarle el mensaje a nuestro semejante, ya no nomás hablado, sino vivido. ¿Cómo es vivido? Con nuestra forma de vivir. Vamos a traerlos hacia nosotros, vamos a hacerles sentir lo que antes éramos incapaces de hacerlos sentir. Que les vamos a explicar lo que ha hecho el programa por nosotros y le estamos ofreciendo a usted este método de recuperación y la alegría de vivir, porque el día de hoy está la persona sana y liberada de esta enfermedad. Invitamos a todas las personas que padecen de esta enfermedad, si gustan unirse a nuestra asociación, las puertas están abiertas. Todas las personas son bienvenidas. Entonces, los 12 pasos resumidos en 5 puntos básicos que es de vital importancia para que el miembro de NA los sepa aplicar en su vida personal y después transmitirlo a su semejante, porque ha tenido un despertar espiritual. El despertar espiritual consiste en que tenemos conciencia de Dios. Entonces vamos a hacer un conducto del amor de Dios y vamos a llevar este mensaje a todos los que están sufriendo. Y tenemos que practicar estos principios en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, en tu estudio. Donde Dios te permita, ahí vas a practicar estos principios, estos 12 pasos que son espirituales. Nuestra enfermedad es una enfermedad espiritual y la cura son los 12 pasos porque son pasos espirituales. Para terminar, dice, así como Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos para que liberase al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, así también Dios le dio a Bill W. los 12 pasos para que ayudara a toda esta gente que padece de esta enfermedad. Dice un clérigo muy querido de AA que estos 12 pasos son algo similar a los ejercicios espirituales que practicaba San Ignacio de Loyola. Entonces, enfermedad espiritual con tratamiento espiritual se corrige. Los 12 pasos son espirituales. Yo le agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de estar aquí con ustedes, compartiendo parte de mi experiencia, y a todos los profesionales que nos hacen favor de acompañarnos y a toda la Asociación de Neuróticos Anónimos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.